Hola a todos, mi nombre es Sandra y durante esta pequeña charla voy a hablaros sobre la ansiedad en los niños y las niñas, pero centrándome sobre todo en la situación actual de la pandemia del COVID-19. Bueno, más concretamente durante esta presentación, en primer lugar hablaremos sobre la ansiedad en general, es decir, qué es y cómo puede llegar a exteriorizarse en los niños. En segundo lugar, nos centraremos en la situación actual del COVID-19 y cómo esta situación puede llegar a influir en la aparición de ansiedad o cualquier otro tipo de emoción negativa. En tercer lugar, expondré algunos consejos para poder ayudar a los niños y a las niñas a que o bien directamente no aparezca esta ansiedad o que disminuya. En cuarto lugar, os daré algunas pautas sobre cómo hablar con los niños de la actual situación de pandemia por el COVID-19 y finalmente os proporcionaré algunos recursos que pueden facilitar la comprensión de toda esta información por parte de los niños. En primer lugar, quiero destacar que la ansiedad no es una emoción que solo la sufran los adultos, sino que los niños también pueden vivir episodios de ansiedad ante determinadas situaciones que les afecten o les descontrolen. De esta forma, la ansiedad es un estado de agitación del ánimo. Es decir, en la mayoría de los casos, para los niños esta ansiedad supone una angustia que puede ser muy difícil de controlar y que termina afectándoles obviamente al comportamiento. De esta forma, un niño con ansiedad puede o bien encerrarse en su mundo y negarse a comunicarse, o por el contrario puede presentar ciertas conductas relacionadas con la ira, como berrinches o comportamientos agresivos. Tanto la actual crisis del coronavirus como el confinamiento y la constante información que nos llega a través de diversos medios puede influir de forma muy significativa en los menores y puede llegar a causarles algún episodio de ansiedad o incluso la aparición de emociones como el miedo o la incertidumbre. En este punto es importante destacar que si ya para nosotros los adultos es complicado explicar o expresar que tenemos ansiedad, para los niños esto se hace mucho más difícil. Es decir, los más pequeños no nos van a expresar de forma explícita que tienen ansiedad, sino que por el contrario tenemos que estar muy pendientes a algunas señales con las que nos puedan alertar, como por ejemplo pueden ser bloqueos en situaciones académicas, cuando están estudiando, cuando están haciendo deberes, o si observamos que hay alteraciones en patrones de sueño y hambre, es decir, no comen o no duermen de la misma forma que lo hacían antes, o si vemos comportamientos más irascibles, oposicionistas o disruptivos. En definitiva, todo aquello que pueda alertarnos y que en cierta forma no sea lo normal en el niño. Por otro lado, desde la propia organización Save the Children nos ofrecen algunos consejos que pueden llevar a cabo las familias para intentar ayudar a los niños y a las niñas a lidiar con esta ansiedad, y no solo con la ansiedad, sino con las distintas emociones que pueden ir apareciendo durante este tiempo, como pueden ser el miedo o la incertidumbre. Bueno, pues el primero de los consejos sería escuchar a los niños y a las niñas. Este sería el primer paso para empezar a comprender en qué estado psicológico y emocional se encuentran los niños, y es esencial para poder responder adecuadamente a cualquier necesidad que puedan tener. Además, cuando se les escucha y se está cerca, se está a su lado, les hacemos ver que sus preocupaciones y temores importan y que no tienen nada de malo, por lo que las emociones de las que hemos hablado anteriormente, como la incertidumbre, el miedo o incluso la ansiedad, pueden lidiarse de una mejor manera. En segundo lugar, es muy importante intentar proporcionarles información, pero de forma simple y clara. Es decir, hay que explicarles la verdad acerca de la situación que estamos viviendo actualmente, pero de una forma más simple. Para hacer esto, primero el adulto tiene que informarse a través de sitios web oficiales para evitar así bulos o informaciones falsas. Y en segundo lugar, hay que brindarle esta información, pero utilizando un lenguaje que sea apropiado a su edad, para facilitarle la comprensión de todo lo que está sucediendo y cómo esto les puede afectar.
Por otro lado, hay que intentar también no sobreexponer a la información. Es decir, hay que evitar que los niños y las niñas estén demasiado tiempo expuestos a medios de comunicación, a redes sociales, etcétera, para no amplificar así la confusión sobre lo que ven y sobre lo que escuchan. De hecho, en ocasiones esta exposición excesiva puede llegar a ser incluso contraproducente, ya que puede desencadenar rechazo o incluso minimización excesiva de la situación. Además, la continuada visualización de imágenes de hospitales, de mascarillas, la actualización constante del número de infecciones, de fallecidos, puede incrementar los pensamientos negativos, la incertidumbre y la ansiedad. Bueno, otro de los consejos también importante es intentar transmitir a los niños y niñas tranquilidad sobre las medidas de protección que se han tomado. Es decir, hay que explicarles que las personas adultas y las instituciones públicas están haciendo todo lo posible para protegerlos, tanto a ellos como a su familia y a todas las personas. Además, también es muy importante hacer que entiendan que las medidas preventivas son necesarias para poder tener un mayor control y para asegurar que la población esté protegida, como por ejemplo el cierre de las escuelas, los institutos, las bibliotecas, lugares públicos, suspensión de viajes, etc. Por otra parte, hay que tratar de proponer momentos para profundizar sobre el tema. Esto lo podemos hacer mediante juegos, mediante búsqueda de información acerca de temas científicos sobre el coronavirus, y cientos de cosas más para intentar hacer conscientes a los niños de la situación actual y que comprendan todas las restricciones que se han tenido que tomar. Además, también es necesario que las familias den ejemplo, es decir, las personas adultas deben de ser las primeras en seguir todos los comportamientos correctos ante esta crisis. Por eso es esencial tener cuidado y evitar expresar sentimientos negativos frente a ellos, además de seguir obviamente las recomendaciones y restricciones que nos imponen desde entidades públicas e intentar involucrar también a los hijos en hacer lo mismo. Otro de los consejos es intentar mantener la rutina y en la medida de lo posible no cambiar los comportamientos y hábitos que ya tienen adquiridos. Esto es fundamental para no crear focos adicionales de ansiedad, de estrés, etc. Además es importante que aunque sea en casa se tenga una sensación de normalidad, estableciendo horarios de sueño, horarios de comidas, horarios para el estudio, para hacer deporte, etc. Por otro lado, también es importante intentar evitar comportamientos o declaraciones que sean discriminatorias, bien contra personas infectadas por el coronavirus o, por ejemplo, hacia personas de ciertas comunidades autónomas o otros países. Otro de los consejos es aprovechar el potencial que nos ofrecen los entornos digitales, con tal de reducir la sensación de aislamiento que puede estar provocando la situación de confinamiento actual. De esta forma, los ordenadores o las tablets pueden ser herramientas muy útiles para la socialización e incluso para el aprendizaje, siempre obviamente con el acompañamiento por parte de personas adultas. Por último, es interesante también intentar realizar pequeños gestos que marquen la diferencia. Con esto me refiero a tratar de encontrar formas nuevas y divertidas de atraer la atención de los niños para que tengan comportamientos correctos y ayudarles a crear pequeños hábitos saludables. Por ejemplo, podemos hacer uso de diferentes canciones para que se laven las manos o podemos crear juegos de puntos para cada vez que estornuden y se tapen con el antebrazo, etc. Por otra parte, después de haber escuchado algunos consejos para intentar lidiar con la posible ansiedad que pueden llegar a tener los niños durante este periodo, es probable que muchas familias aún se pregunten cómo hablar con sus niños sobre la epidemia para que puedan estar más tranquilos y no se preocupen.
Por eso a continuación os voy a exponer algunas pequeñas pautas para intentar agilizar y facilitar este proceso. Bueno, pues en primer lugar, no hay que tener ningún miedo a hablar acerca del coronavirus, ya que la mayoría de niños, de un modo u otro, pues ya han escuchado hablar de él y bueno, siempre es mejor que sea la propia familia la que se asegure de que toda la información que tienen es la correcta y que no existan más dudas. En segundo lugar, y como ya he comentado anteriormente, es muy importante que toda aquella información que le ofrezcamos a los niños sea adecuada para el nivel de desarrollo en el que están. Para ello hay que intentar no dar demasiada información. En su lugar lo que podemos hacer es responder sus preguntas, tratando siempre de que las respuestas a estas sean lo más honestas y claras posibles. En este punto cabe destacar que no es necesario tener siempre todas las respuestas a sus preguntas, sino que lo importante aquí es estar disponibles para escuchar a los hijos. Por otro lado, también es muy importante permitir que los niños puedan expresarse. Para ello podemos pedirles a los niños que nos cuenten qué saben acerca del coronavirus, cómo se sienten al respecto y bueno, en definitiva ofrecerles muchas oportunidades para que puedan hacer todas las preguntas que tengan. Además, algo que hay que tener muy en cuenta antes de tener una conversación con los niños y las niñas es calmar nuestra propia ansiedad. Es decir, si en cualquier momento nos damos cuenta de que tenemos ansiedad, lo mejor es tomarse un momento, calmarse y ya posteriormente pues hablar con los hijos e intentar responder todas sus preguntas. Por otro lado, hay que intentar utilizar palabras reconfortantes, ya que en muchas ocasiones puede existir cierto miedo o temor por parte de los niños ante la posibilidad de contagiarse. Para ello también es muy importante enfocarse en las medidas de prevención, ya que los niños se sienten seguros cuando saben qué hacer para protegerse. Por eso hay que recordarles con frecuencia que para cuidarse deben lavarse las manos, deben no tocarse la cara si no se han lavado anteriormente las manos, o deben, por ejemplo, toser y estornudar tapándose con el antebrazo, etc. Por último, es importante seguir hablando, es decir, hay que hacerles saber a los niños que los canales de comunicación siguen abiertos y que pueden hablar siempre que quieran y preguntar cualquier tipo de duda. Bueno, y para finalizar, hay algunos recursos que pueden ayudar o facilitar la comprensión de los niños y niñas sobre el coronavirus y en general toda la situación actual. Algunos de estos recursos son los cuentos y los vídeos, ya que pueden ser una muy buena alternativa para ayudar a explicar a los niños algunos datos sobre el coronavirus, como por ejemplo qué es el coronavirus, cómo se transmite e incluso algunas medidas de prevención. Los cuentos y los vídeos son herramientas que favorecen la comprensión de los niños debido a que tanto los dibujos o imágenes que pueden ir apareciendo como las diferentes historias que se van narrando o las formas de explicar los conceptos ayudan a que los niños capten más fácilmente las distintas ideas. Sin embargo, algo que es muy importante y que siempre hay que tener en cuenta es la edad del niño o la niña, para intentar elegir un cuento o vídeo que sea apropiado para su nivel de desarrollo. Bueno, y como podéis observar en esta diapositiva, os he dejado algunos ejemplos que he podido encontrar tanto de cuentos como de algún vídeo. Y que os pueden ayudar a intentar explicar de mejor forma qué es el coronavirus y en definitiva toda esta situación. Cabe comentar que todos estos libros y vídeos se pueden encontrar muy fácilmente por internet y son totalmente gratuitos, por lo que no hay ningún problema para acceder a ellos. Y hasta aquí la charla. Espero que os haya sido de ayuda todos los temas de los que hemos hablado. Y nada, transmitiros positividad, que seguro que todo sale bien. Y nada, muchas gracias por escucharme. Hasta pronto.